Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, hoy en CSK Equipamientos arrancamos un formato nuevo, ¿verdad? Vamos a estar haciendo algunos podcasts, ¿verdad? De algunos productos que representamos, que importamos y que comercializamos acá en nuestro taller, ¿verdad? Decidimos optar, o sea, mejor dicho, optamos por empezar con lo que son los LED bar, ¿verdad? Que es de esta marca ProLite, que estamos trayendo ya hace bastante tiempo. Son LED bar de excelente calidad y vamos a hablar un poquito del LED bar en sí, ¿verdad? Cómo está fabricado, qué diferencias tienen con los otros LED bar, por qué alumbra más, qué ganancia tiene, qué ángulo de iluminación tiene. Varios tópicos vamos a estar hablando de eso. Tenemos varios formatos, varias medidas de los LED, varias funcionalidades. Entonces vamos a estar hablando específicamente del LED en sí, ¿verdad? Para explicarles cuál es la diferencia entre lo que tenemos acá y lo que comúnmente se comercializa en el mercado. Básicamente tenemos 7 puntos los cuales destacamos para poder hablar de los LED y explicarles para que puedan entender un poquito la diferencia. Now let's go. Now let's go. Bueno, el primer punto que queremos tocar del tema de los LED, vamos a empezar por la parte externa del LED, ¿verdad? Tomo este como ejemplo porque todos están construidos, fabricados de la misma manera, ¿verdad? Como ven en el video, hay redondo, hay de 20 pulgadas, de 30, vidrio amarillo, hay varias funciones, hay de profundidad, de expansivo, etc. Vamos a hablar primeramente de lo que es la estructura o la carcasa del LED en sí, ¿verdad? Este LED está fabricado en un material de aluminio de aviación de grado 60-63. Toda la barra está pintada con una pintura electrostática DuPont, lo cual retiene el color de la pintura por 5 años aproximadamente. Dentro de todo eso, la carcasa del LED en sí, si se fijan, es bastante ancho. Acá pueden ver el ancho de la barra, lo cual hace disipar mucho mejor el calor que cualquier otro LED. Tanto cuando la barra está estable, estática vamos a decir, o cuando el vehículo empieza a moverse, el viento fluye a través de estos disipadores en forma circular, hace ventilar lo que es la barra en sí al calentarse, entonces mantiene la temperatura de la placa en la parte de adentro. Al mantener la temperatura de la placa, de los chips, vamos a decir, de los foquitos que ven acá adentro, no baja el rendimiento del LED. Entonces él es consistente en su iluminación. En lo que es la estructura en sí general es 100%, como le dije, de aluminio. Yo ya he visto barras que por ahí vienen con plástico acá, otras que vienen con un aluminio, otro material. Bueno, esto no, esto es 100% de aluminio. Entonces, como punto número 1, hablar un poquito de lo que es la estructura. Esta estructura no solamente para este modelo que es el POP de 4 focos, sino también para la barra de 20 pulgadas, para la barra redonda, para todos los modelos que tenemos, vienen exactamente con la misma estructura. Bueno, del segundo punto que queremos hablar es de la tapa, ¿verdad? Que ven acá en el frente del LED. Esta, como todos saben, tiene unos tornillos acá, ¿verdad? Esta tapa cierra la carcasa. ¿Qué tiene esto? Bueno, si ven ahí, más o menos pueden apreciar en el video, tiene unos tornillos que son de acero inoxidable, los cuales están colocados a 1,5 pulgadas de distancia entre tornillo y tornillo. ¿Qué nos garantiza eso? El cerramiento apropiado de la tapa a la carcasa para evitar el ingreso de agua y polvo dentro de la barra LED, ¿verdad? Que siempre van a ver por ahí que las barras esas suelen humedecerse por dentro, suele entrar agua y ese tipo de cosas. Bueno, estas barras cuentan con los tornillos, así como están viendo en las otras, en la redonda, en la de 20 pulgadas, cada 1,5 pulgadas un tornillito de inoxidable, importante para que no se oxide también el tornillo que suele ocurrir en otras barras. Entonces permite un sellamiento hermético perfecto para que no ingrese agua dentro de la carcasa del LED, ¿verdad? Y afecte obviamente a la placa, a los chips, etc. Aparte de eso, hablamos del vidrio, o sea, del cristal que ven acá. Este cristal es un policarbonato G-Lexan EXL, o sea, es un policarbonato de última generación, súper resistente, te diría que 300 veces más resistente que el vidrio y 200 veces más resistente que los policarbonatos comunes que se suelen utilizar en esas barras
de bajo costo, que son más económicas, etc. Esto está desarrollado por la compañía General Electric. Ellos son los fabricantes de esta tapa de policarbonato, con los cuales cuentan todos nuestros LEDs, ya sean redondos, de 20 pulgadas, 30 pulgadas, todas vienen con ese policarbonato. Bueno, en este tercer punto vamos a hablar del reflector. ¿Qué es el reflector? La parte plateada que ven acá dentro de los LED, que ven en este, que ven en ese, que ven en todo lo que estamos exhibiendo acá, que es el IR Reflector, que es la tecnología desarrollada por ProLight mismo, por la misma industria, ¿verdad? Estos reflectores optimizan la iluminación al 100% de cada chip que ven acá adentro para darte un ángulo de iluminación acorde a la configuración de la barra. O sea, si tenemos una barra spot, él te saca la intensidad de la luz al 100% en el centro. Si tenemos una barra que es totalmente de expansión, nos expande un ángulo inmenso hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo, para darte obviamente la expansión, como por ejemplo con los LED que son los work light, que son las luces de trabajo, ¿verdad? Que usamos mucho para iluminar hacia atrás en la carrocería o en los paragolpes traseros, etcétera. Eso expande mucho la luz. Y tenemos las barras combinadas como esta, por ejemplo, que tenemos acá adelante, que te da, por ejemplo, de este punto a este punto te da de spot, y de este punto para afuera y de este otro punto para afuera de expansión, que son barras combinadas. Bueno, la parte del reflector optimiza al 100% eso y hace rendir también el ángulo de iluminación del LED para llegar a esa zona y cubrir realmente la zona que estamos necesitando iluminar. Entonces nuestro proyector interno es desarrollado por la misma empresa, optimizando el punto de iluminación y los ángulos de cobertura que necesitamos. En el punto 4 vamos a hablar de algo que es muy importante en los LED, ¿verdad? Todos nuestros LED tienen el certificado de IP68 y IP69K. ¿Qué significa eso? Son waterproof, o sea, están hechos a prueba de agua. ¿Qué lo hace eso? La hermeticidad, mejor dicho, de la tapa, como lo había comentado, y en la unión entre la tapa y la carcasa del LED tenemos una goma o un sellador, ¿verdad? Lo cual le hace 100% hermética a la barra, que es algo muy importante, ¿verdad? Porque solemos ver por ahí muchos LED que a veces suelen humedecerse o suelen entrarle polvo y cosas por el estilo. Entonces, todos nuestros LED de lo que es ProLight tienen ese certificado de IP68 y IP69K, ¿verdad? Aprobado, y lo cual le hace eso es la construcción, el cerramiento que hablamos en el punto número 1, número 2 creo, más el anillo de goma que viene dentro, o sea, dentro de lo que es la carcasa, entre la unión de la estructura grande y la tapa que ven acá. Nos permite estar hermético de agua y de polvo. Bueno, el quinto punto y muy importante es hablar un poquito de lo que son las placas en las cuales van soldados los chips o los foquitos que van aquí adentro, ¿verdad? Todas las placas de ProLight son unas placas de alta conductividad de calor, o sea, manejan muy bien la disipación del calor, lo cual le hace rendir a cada foco que ven soldado dentro de la barra, ¿verdad? Que son estos chips amarillitos que ven acá, que ven en todas las barras. Todos los focos o los chips LED que trae ProLight, que usa ProLight, son de la marca Cree, es una marca americana de excelente calidad, lo cual mantiene un brillo muy estable a lo largo de los años, o sea, 1, 2, 3 años no baja el rendimiento, y otra vez tiene como más o menos un promedio de 50.000 horas de uso por cada foco. O sea, cada foquito está estipulado en unas 50.000 horas de uso. La placa también internamente cuenta con un driver. El driver lo que hace es optimizar el rendimiento de cada foco que ven acá a un 97% más o menos. Que en otras barras más comunes o más económicas, ¿verdad? Apenas llegan a un 30 o 40% de optimización de los focos. Entonces con el driver más la placa más los focos de alta calidad conseguimos un brillo estable, 50.000 horas de uso aproximadamente, lo cual te garantiza que años y años la barra va a iluminar de la misma manera cuando compraste recién. Todos esos beneficios obviamente sin aumentar el consumo de energía, o sea, lo va a mantener también el consumo de energía estable. Y otra característica importante dentro de ese rango es el tema de las interferencias. Ya habrán visto por ahí o ya habrán tenido la experiencia de que al prender los LED de repente interfiere con la radio o interfiere con las luces del vehículo o cosas por el estilo. Esos son por utilizar a veces placas de baja calidad
o drivers de baja calidad, o componentes económicos, los cuales al prender la luz alta, por ejemplo, cuando está conectado a la luz alta, van a escuchar que en la radio hace una interferencia o flashean las luces o cosas por el estilo. Todo eso, este LED o esta marca garantiza en cada uno de sus productos, ya sean las barras, en los pods, en todos los modelos que tengan. Bueno, vamos al punto número 6. Algo muy característico de ProLight, que sí yo no he visto todavía en otras barras, es este breather que tiene acá, un respirador. Bueno, esta valvulita que ven acá en el costadito, todas nuestras barras cuentan con esta válvula. Lo que hace esta válvula es mantener el balance del aire o la temperatura de adentro de la barra con la temperatura externa. ¿Por qué? Porque esto calienta por dentro, y si la temperatura de afuera es más fría, lo que hace es empañar la barra. Entonces tenemos este respirador al costado, que cuando llegue a ocurrir eso, si ocurre, a través de esta válvula que ven acá, él mantiene el balance del aire o la temperatura de adentro y de afuera de la barra para que esto no se empañe. Como les digo, es algo que tiene solamente que yo he visto en los LED de ProLight, y todas nuestras barras cuentan con este respirador lateral que tiene un pequeñito agujerito acá. No por eso entra agua, porque esto está también sellado, tiene sellador de goma, tiene la rosca, tiene todos los chiches para que no entre obviamente agua ahí, pero nos ayuda mucho a mantener la temperatura estable de adentro del LED con la temperatura de afuera. Bueno, ya que hablamos todo lo que respecta a la barra, ahora vamos a hablar de los accesorios que trae. Viene todo para el montaje, ¿verdad?, directo de la barra. Tiene los soportes, ¿verdad?, con los cuales van a ser abulonadas, por ejemplo, las barras. Esto está todo también de aluminio. En el caso de los pods, viene también con el soporte acá, ya con el bulón, con todo para instalar directamente. Y cada barra ya viene también con el mazo de cable, relay, tiene también ya el botón para encendido, apagado, o sea, es para conexión directa. O sea, pueden agarrar la barra y conectar directamente, poner positivo o negativo y tienen todo. Obviamente, acorde al vehículo, cómo va a llevar, cómo el cliente quiere instalado, lo que sea, hay ciertas modificaciones que hacer que con cualquier centro de instalación lo puede realizar sin ningún problema. Ya viene con el portafusible también, con el fusible para proteger el circuito eléctrico, y todos los conectores, a ver si veo acá, todos los conectores vienen con este conector a prueba de agua también, que tiene un sellador de goma que al enchufarlo directamente acá, él ya queda hermético y no entra agua porque tiene un sellador de goma, traba con una traba muy segura, todo esto de material plástico, lo cual nos permite entonces poder realizar la instalación directamente ya con los soportes, el mazo de cable y los enchufes que llevan todo plug and play. No es necesario cortar nada ni nada por el estilo. Como siempre les digo, varía eso un poquito acorde a dónde quiera instalar, cómo quiera instalar, si va a ir con luz alta, si va a ir directo, si va a ir apagado, si va para camioneta, para UPV, para lancha, para lo que quiera instalar, ¿verdad? Va a llevar o va a requerir en algunos casos modificaciones. Bueno, ya hablamos de los 7 puntos que consideramos nosotros más importantes de la barra, ¿verdad? Desde la construcción, los soportes, la conexión, cómo está compuesto la barra, de punta a punta, adentro, afuera, todo eso. Aparte de eso también hicimos un video un poquito comparativo con otra barra o con un pod, sería, ¿verdad?, que son los LEDs más chiquitos, para que puedan ir viendo un poco las diferencias, ¿verdad? Primeramente en la estructura, se puede notar en las imágenes, ¿verdad? La estructura de nuestro LED es mucho más robusta, es más ancha, la línea de disipación de calor es mucho más amplia que la del otro LED, que es más económico. También hicimos la comparación dándole ventaja al otro LED porque nosotros pusimos un LED de 4 focos, ¿verdad? Y el otro con el cual lo estamos comparando tiene 6 foquitos, o sea, 6 chips adentro, y el nuestro tiene 4 chips adentro. Y en la imagen podemos ver la potencia de iluminación del nuestro en comparación del otro. Primero, el ángulo de iluminación. Segundo, la profundidad. Tercero, la intensidad. Y cuarto, el color de nuestras luces. Si ven en las imágenes que estamos pasando ahora, nuestros LED son blanco, 100% blanco, y sin embargo el otro modelo pinta como medio lila, parece, o sea, porque son, ¿verdad?, chipset o focos de baja calidad, y aparte el poder de iluminación es muy inferior. Y fíjense que tenemos un LED de 6 focos contra uno de 4 nuestros, ¿verdad? Entonces dimos esa ventaja otra vez para que vean la diferencia entre un LED, ¿verdad?, de esos convencionales y los nuestros. Como les expliqué, desde la construcción de la barra,
¿verdad? Los componentes, el cable, el reflector, todo eso es muy importante, ¿verdad? En el LED para que pueda optimizar y sacar la luz, ¿verdad? Como le estoy mostrando en estas imágenes, y pueda rendir al 100% la barra LED. Ya sea en la barra, ya sea en el pot, ya sea en el redondo, ya sea en el slim, en el doble, en el modelo que fuere, ¿verdad? Todos esos componentes, esos puntos que fuimos citando, ahora hicimos el video comparativo para que puedan ver la diferencia. Probablemente más adelante vamos a hacer también con una barra, ¿verdad? Para que puedan ir mirando y notando la diferencia entre nuestros LED y los otros LED convencionales. Bueno, hasta acá llegó nuestro primer podcast. Espero que les guste, ¿verdad? A todos, que puedan entender, que puedan aprender también detrás de nosotros, ¿verdad? Que puedan ver la calidad del producto, que puedan informarse al respecto, que puedan comparar, para que puedan ustedes ir conociendo y a la hora de comprar un producto que puedan elegir o optar por algo bueno, por algo de calidad. Pueden seguirnos en nuestras redes, les invito a seguir, mejor dicho, en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Pueden buscarnos como CSK Equipamientos. Dejen sus likes, dejen sus comentarios, aporten temas que quieran ir sabiendo, que quieran informarse al respecto de nuestros productos, que esto lo vamos a estar haciendo constantemente o a menudo. Para comunicarse con nosotros tenemos la línea habilitada que es el 0981 92 91 59. Pueden escribirnos al correo csk@csk.com.pi para sacarse sus dudas, pueden llamar, pueden mandar correo, pueden venir al local, pueden venir a visitarnos, pueden venir a conocer, que nosotros estamos abiertos y estamos disponibles para lo que necesiten. Así que gracias a todos, espero que nos apoyen con este primer podcast, que vamos a estar haciendo más. Dejen sus comentarios, sus likes y tiren temas, ¿verdad?, con respecto a otros productos que también vendemos, lo cual nosotros también vamos a estar haciendo para informarle a ustedes, para que aprendan, para que conozcan y para que a la hora de invertir en sus vehículos inviertan en productos de buena calidad. Chao, gente.